Buenas. Estimados, ¿me escuchan? Buenas. Buenas tardes, abogado. Sí se escuchan. Ok. Tenía un problemita ahorita con el audio, pero bueno, ya lo resolvimos. Bueno, estimadísimos, hoy vamos a continuar con lo que es el estudio que hemos venido desarrollando con lo que es el material de esta tercera unidad. Si ustedes se recuerdan, en la última clase que tuvimos, precisamente la semana pasada, habíamos hablado de lo que es el primer capítulo, que era el capítulo 7.9 de la población y muestra objeto de estudio. También hablamos del marco muestral, hablamos de la muestra, hablamos del tamaño de la muestra, de los métodos de muestreo, y también dentro del resumen de Tapia María Antonieta, pudimos desarrollar también, por ejemplo, cuáles eran las cualidades de una buena muestra, que creo que eso lo habíamos reflexionado también ya en la última clase, donde habíamos establecido, ¿verdad? Que dentro de unas buenas cualidades que debe de tener precisamente una buena muestra, es que la misma sea representativa o sea reflejo general del conjunto o del universo que se va a estudiar, reproduciendo lo más posible las características de la población. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad habíamos dicho que sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población y que el error de la muestra se mantenga dentro de los límites aceptables. Dentro de ese contenido habíamos desarrollado dos tipos de métodos de muestreo o dos tipos de muestras, las probabilísticas y las no probabilísticas. Recuerden que dentro del material de estudio hay un total de diferentes tipos probabilísticos, que creo que de ahí solamente vimos 6, pero de los cuales desarrollamos solamente 3, ¿verdad? El aleatorio simple, lo que es el estratificado y el que es por racimo. Y en el no probabilístico vimos 2 de los 4 que están dentro del material de Tapia María Antonieta y dentro de lo que es el material de César Bernal, que es el de muestras por cuotas o proporcionales y la intencional. Ahí deducimos que existe una diferencia en cuanto a lo que es la probabilística y la no probabilística. La primera, recuerden que los resultados se generalizan en relación a la población. ¿Por qué? Porque todos los sujetos que están dentro de la población pueden ser susceptibles de ser escogidos. Recuerden que la característica del probabilístico es que la escogencia de sus unidades de muestreo es de manera aleatoria, ¿verdad? O el azar, ahí media el azar. Y en la no probabilística, sus resultados son generalizables, pero para la muestra. Porque recuerden que aquí la característica que tiene es que la selección de las unidades de muestreo es a criterio del investigador. Por lo tanto, es sobre la muestra, porque recuerden que el investigador ya seleccionó previamente, precisamente en base a ciertos criterios, una buena muestra, ¿verdad? No son generalizables a la población como lo es la anterior. Bueno, ahora, estimadísimos, pues vamos a desarrollar el siguiente capítulo, que es el capítulo 7.10 de la obtención de la información. Vamos a ver, dentro de los que están aquí en clase, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Veamos, un voluntario, alguien que me pueda reflexionar un poco, ¿verdad? Dentro de lo que es el contenido, de cómo se le conoce o cuál es el otro nombre que se le conoce a esta etapa de la obtención de la información. Dentro del material de estudio es una pregunta de examen. Dentro del material de estudio aparece ese nombre. A ver si, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Cómo se le llama a esta etapa de recolección de la información? Recuerden que es el capítulo 7.10, que es la página 191
¿verdad? Del material de César Bernal. Es la Abogado, recopilación de información. A ver, ¿quién me participa de los dos? Esther. Ajá, se le conoce como trabajo de campo. exacto, se le conoce como trabajo de campo. Se le conoce de esa manera porque es cuando el investigador empieza a recolectar información, entonces empieza a moverse, a buscar para poder recolectar toda la información. Exacto. En otras palabras, lo que usted hace es preparar todos aquellos instrumentos para recolectar los datos y usted va a llevar esos instrumentos al campo. No es el campo rural, ¿verdad? Sino que es al campo de trabajo, ¿verdad? Por eso se llama trabajo de campo, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a aplicar. Por ejemplo, si seleccionamos una muestra de 150 unidades, entonces a esas 150 unidades le vamos a practicar, por quien quiera decir, esas 150 encuestas. O si fuera el caso, ¿verdad? Si nos toca hacer varias entrevistas, vaya, vamos a hacer 15 entrevistas, entonces a esas 15 unidades de muestreo o esas 15 personas son a las cuales les vamos a practicar estas técnicas de recolección de datos. Bueno, está muy bien. Ahora, alguien que de repente me pueda hablar un poquito sobre esas características que debe de tener esos instrumentos de recolección de datos. ¿Cómo deben de ser? A ver, en ese primer párrafo ahí se menciona. ¿Cuáles son las dos características que deben de tener esos instrumentos de recolección de datos? Que son las fuentes secundarias, las primarias y las secundarias, ¿o no? Ok, Lester. Esas son, vaya, por decir así, fuentes de donde vamos a recurrir. Pero antes de eso, hay dos cosas que debe de tener precisamente esas fuentes. Vaya, imagínense que venga yo y diga. Sea confiable y válida. Exacto, Lester, eso. Depende de la confiabilidad y de la validez. Aquí nos vamos a ayudar un poquito con el material de ¿cómo se llama? De María Antonieta Tapia, porque esta parte de lo que es la, ¿cómo les explico? La confiabilidad y la validez depende mucho de cómo nosotros preparemos precisamente esos instrumentos. En el material de Tapia se hablan de los instrumentos que más utilizamos. Por ejemplo, después de que vimos lo que fueron los métodos y los tipos de muestras y procedimientos, ahí aparecen los procedimientos para recopilar los datos. Por ejemplo, el más común es la observación. Otro de los más comunes es, por ejemplo, la recolección de datos en Internet. Eso es muy común y eso es lo que ahora está de moda, porque recuerden que dependemos mucho de los instrumentos tecnológicos o informáticos para recopilar ese tipo de información, que en este caso es documental. Recuerden que dentro de esa información, en el material precisamente de César Bernal, se habla de esas fuentes. Acuérdense que cuando hablamos del marco teórico, hablábamos de 3 tipos de fuentes, ¿verdad, Lester? ¿Se acuerda? Fuentes primarias, secundarias y terciarias. Pero si se fija aquí, solo se hablan de 2 tipos de fuentes, ¿verdad? ¿Por qué en este caso es distinto al anterior? Porque recuerden que en aquel entonces lo que estábamos recopilando era la información que nos servía precisamente como antecedente para recopilar los datos. ¿Ok? Que en este caso, recuerden que este tipo de información es básica para poder confeccionar todo el contenido en el cual se basa nuestra investigación. Pero aquí no. Aquí es para poderle dar respuesta a todo lo que es ese primer paso que nosotros creamos, que es el planteamiento del problema. Es para darle respuesta a la hipótesis, es para darle respuesta a las preguntas de investigación, es para darle respuesta a los objetivos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, se recuerdan que dentro del desarrollo de esas técnicas, bueno, ahí se mencionan algunas de las técnicas que más se utilizan. A ver,
Dentro de las fuentes primarias y secundarias, ¿se recuerdan qué eran las fuentes primarias? A ver, ¿alguien más que me pueda responder? Las que se obtenían de manera directa, abogado. Así es. Vaya, imagínense que usted venga... O también yo había buscado también para ampliar el tema, ya sea en diferentes trabajos, ¿verdad? Que las fuentes primarias también son la información original y que esta solo ha sido publicada por primera vez y que no ha sido, como se le dice, filtrada o interpretada por alguien más. Entonces es como por decir la esencia de la investigación. En este caso, generalmente es, por decir así, la información a la cual nosotros realmente necesitamos dentro de lo que es la confección de la recolección de la información. Vaya, imagínense que ustedes quieren aplicar 5 entrevistas. Esa fuente primaria, precisamente, sobrellevar, vaya, imagínense que ustedes están recopilando hechos, situaciones. A esas 5 personas que van a entrevistar tienen que ser fuentes directas, ¿ok? ¿Por qué? Que tengan una relación directa con la situación objeto de estudio. Eso es importante, por eso se llama primario, porque la información directa se genera precisamente sobre la información que usted consulta, porque depende también de qué va a consultar. Si son fuentes o documentos, entonces, ¿cuál va a ser su fuente primaria? Los documentos que usted consulte, por ejemplo, escrituras públicas. Vaya, ustedes cuando sean abogados y ya les toque, por ejemplo, hacer investigaciones para levantar, por ejemplo, diferentes tipos de demandas, la fuente primaria es la que les va a servir precisamente para sustentar de forma directa su demanda, ¿verdad? En este caso, lo que la misma ley le diga que le permite precisamente establecer e incorporar dentro de la misma demanda. Es igual en la investigación, es lo que nos permite de primera mano obtener la información que se genera cuando usted precisamente pone en práctica los diferentes instrumentos de recolección de datos. Y la secundaria, ¿verdad? Recuerden que no son fuentes originales. ¿Qué son las secundarias? A ver si se acuerdan. Las que no son la fuente original de los hechos. O sea, las que tienen, por decirlo así, Las fuentes que fueron realizadas por alguien más, bueno, basándose en una fuente primaria, ya que como había mencionado usted, la secundaria es la que nos lleva también a la primaria. Exacto. Esa es la característica que teníamos precisamente y que no deja de ser muy parecido a lo que mencionaba también Pedro, ¿verdad? Que decía específicamente en cuanto a que no son la fuente original, en cuanto a los hechos y situaciones, sino que hacen una referencia de dónde encontrar la fuente primaria. Ok, muy bien. Bueno, hablemos ahora de algunas fuentes de información. Veamos, aquí sí le voy a preguntar a alguien. A ver, Jennifer Aguilar, ¿está Jennifer? Jennifer. Tiene mal el micrófono. Ok. A ver. Comprendo. Ok. Vamos a ver. Leonardo. Leonardo Pineda. Sí. Ok, ok, Leonardo. En el siguiente capítulo se mencionan algunas técnicas de recolección de la información. Hay técnicas que se aplican a cierto tipo de investigaciones. ¿Cuáles son las que usted identificó dentro del material? Hay 2 tipos específicos. ¿Cuáles son? A ver si se recuerda. Los tipos. Sí. Por ejemplo, hay investigaciones que depende de cómo las desarrollemos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aplicando las investigaciones cuantitativas. Ok, pero en el material también se refiere a otro tipo de investigaciones. ¿Qué técnicas son, por ejemplo, las que se utilizan en las investigaciones cuantitativas?
es la de que requiere información como encuestas, entrevistas. Ujú. Sí. No, las encuestas y Las Abogado, como encuestas. usted lo dijo, creo que lo Ujú. dijo anteriormente cuando estábamos hablando de la recolección de información, eh, y en la clase en sí, que llamamos métodos de investigación, creo que es uno de los elementos principales en la clase, ¿va? Las técnicas de recolección de información, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas, la observación sistemática, todas esas las que son, que van como en escalas, pues, de importancia para para hacer una recopilación de datos o Ujú. de un tema a investigar, pues. Así es. Si ustedes ven, Muñoz Giraldo menciona algunas. Los inventarios, las fichas de cotejo, los test estandarizados, los no estandarizados. También habla de las técnicas proyectivas, las pruebas estadísticas. Esas se aplican de acuerdo al tipo de diseño de investigación que usted quiera encontrar. Vaya, por ejemplo, ahorita una de las que es más reciente de uso común son los grupos focales o los grupos de discusión, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, depende del tipo y diseño de investigación que ustedes realizan. Ahora, las cualitativas, si se fijan, son muy parecidas, pero es que el fin que tiene cada una hace que difiera un poco del tipo de técnica que va a utilizar. Si se fija, por ejemplo, en las cualitativas, se utiliza también la entrevista, pero tiene ciertas diferencias, porque recuerden que dentro de las investigaciones cualitativas, el objetivo es ver precisamente cosas no tanto más generales, sino que más profundas, más específicas, dentro de, por ejemplo, de ciertos elementos de estudio, ¿verdad? Y ahí fíjense que la entrevista se utiliza también, la observación también, pero también tiene ciertas diferencias con la que se aplica dentro de la cuantitativa. Fíjense, por ejemplo, algunas de las que se mencionan ahí. A ver, ¿qué otras ustedes de repente conocen de las otras que ahí se mencionan de las cualitativas? A ver, Ani, Sí, abogado. ¿sí? De las cualitativas. Sí, de las cualitativas. ¿Cuáles ahí usted más o menos? Pues podría ser las autobiografías o relatos, Ujú. cuestionarios, em, notas de campo, diarios. La verdad que las cuantitativas nos referimos como a obtener un número, ¿verdad? O Al revés, al revés. sí, Bueno, sí, perdón, las cuantitativas sí, sí, cuantitativas, sí. pero Y las cualitativas queremos como buscan, sacar información o tratar de resolver una pregunta, algo así. por ejemplo, una autobiografía de cuántas personas usted puede hacer, generalmente son de pocas personas. Una historia de vida es algo más, vaya, más personal, ¿verdad? Por eso bien dice el término, busca ver una cualidad sobre lo que son los sujetos. Vaya, el diario, por ejemplo. Un diario, ¿qué es lo que profundiza? A X número de personas. No podemos aplicar el diario en la cuantitativa porque en la cuantitativa es más amplia. Es para mayor cantidad de personas. Por eso, estadísticamente hablando, cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, generalmente es para muchos casos. Pero para las cualitativas son para pocos casos. De ahí usted fíjense, y fíjense todos y cada uno de ustedes, cuando se logra ver dentro de las cualitativas que son aspectos más íntimamente personales, ¿verdad? Ahí se mencionan otros que de repente no utilizan o no los ha escuchado. Por ejemplo, el survey social, eh, las fotografías y diapositivas, las técnicas proyectivas, aquí se utiliza también los grupos focales, solo que en la cuantitativa se aplica de manera de diferentes grupos y aquí son pocos grupos. ¿Ven la diferencia que hay entre una y otra tendencia de acuerdo a lo que ustedes han visto? Bueno,
Ahora, en el material de Bernal se mencionan 4 de las que más se utilizan. ¿Cuáles son las 4 técnicas más usadas dentro del material de Bernal que ahí se menciona? La entrevista. Ajá. La La encuesta, encuesta, Sí, la observación directa. internet. sí, Y el internet. así es. Y también lo que es el análisis de documentos, ¿verdad? Esas son las que más se utilizan. Ahora, aquí nos vamos a pasar al material de María Antonieta Tapia, porque es importante ver 2 de los procedimientos más importantes. A ver, ¿quién de ustedes leyó qué es la observación? ¿Cómo se aplica la observación? ¿Qué tipo de método o procedimiento es el que se utiliza en la observación? Bueno, según lo que yo leí, abogado, prácticamente es a través de los sentidos que se realiza ese proceso. Así es. ¿Usted utiliza los sentidos para qué? Para observar. Y sacar características. ¿Sí? Por ejemplo, usted observa realidades sociales, ve a las personas en el contexto cotidiano. Ahora, una cosa es observar por observar, pero otra cosa es observar de manera estructurada o no estructurada. Por eso de ahí que para que una observación tenga validez, tiene que tener 2 características. A ver, ¿qué características son las que ustedes leyeron? Que ahí se menciona. Pregunta de examen, Que ojo, ¿verdad? sea intencionada e ilustrada. Así es. Intencionada e ilustrada. Excelente. Ahora, cuando decimos que es intencionada, ¿a qué creen que se referirá? O cuando es ilustrada. Que tenga algo determinado del por qué, Un ¿verdad? objetivo. Se va a observar. Ahí está, como quien dice, en ¿Verdad? el Eso mismo es lo que material, yo... sí, ahí donde está entre paréntesis, ¿verdad? Es intencionada porque tiene un Ok, objetivo dice con determinado. objetivo determinado Exacto, exacto, sí. Y guiada, y guiada por un cuerpo de conocimiento. en este caso, si nosotros nos toca, Por por un cuerpo de ejemplo, explicar el derecho, tiene que ser dentro de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Por eso vemos los problemas desde el punto de vista jurídico. Así es, excelente. Hay y existen diferentes modalidades de la observación. Ya mencionamos una, estructurada y no estructurada. Ahí depende de cómo se participa. También según el papel del observador, puede ser participante y no participante. Usted puede participar dentro del contexto o usted de repente solamente se ubica en cierto lugar y observe el contexto. Según el número de observadores, puede ser individual o puede ser grupal, ¿verdad? Y según el lugar donde se realiza, puede ser en la vida real o puede ser en un laboratorio. Hay otra infinidad de observaciones en la cual usted puede desarrollarlo. Ahora, existen varios instrumentos en los cuales usted tiene que catalogar la información. Ustedes vieron que en el material se mencionan 4 grupos. Vaya, ¿por qué creen ustedes que será necesario usar el diario? ¿Quiénes de ustedes ha tenido un diario, por ejemplo? A ver, las muchachas. Bueno, yo lo que puedo entender es porque ahí plasmamos nuestras ideas de lo que nos ha pasado en el día a día y de lo que estamos pasando, pues, por decirlo así. Son relatos que nosotros contamos de nuestra experiencia. Por eso de ahí la diferencia de un simple observar. Vaya, imagínense, ¿alguno de ustedes sabe qué pasó, por ejemplo, el 30 de octubre del 2021? ¿Qué eventos importantes se dieron el 30 de octubre del 2021? ¿Verdad que es difícil determinar? ¿Por qué? Porque generalmente para eso tenemos que registrar la información. Claro, comúnmente el ser humano lo hace de diferentes maneras. Ahora, por ejemplo, guardamos generalmente la información de manera digital, pero también lo guardamos en diferentes lugares, ¿verdad? Las bibliotecas, las hemerotecas, vaya, por ejemplo, de manera documental.
etcétera, etcétera. Pero si se fijan, dentro de ese contexto es que nos toca nosotros pues poder ver y a su vez recolectar la información que a nosotros nos interesa. Un diario generalmente usted, como dice bien el compañero, es que usted registra todo lo más importante sucedido en el día. Los cuadernos de notas son algo así como un cuaderno de trabajo, ¿verdad? Que de repente un observador ahí hace alguna fórmula o de repente pone algún recordatorio o algo así. Los mapas son muy importantes también, porque nos ubican en diferentes lugares donde de repente hicimos una determinada observación. Y ahora utilizamos diferentes tipos de dispositivos. Los más comunes son los tecnológicos, que a su vez son dispositivos de registro. Vaya, por ejemplo, estos aparatitos son ahora muy prácticos para poder recopilar información, tomar un video, por ejemplo. Usted puede hacer una observación o de repente puede tomar una grabación, por ejemplo, de una entrevista y hacerlo a través de ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Entonces, todos esos instrumentos son parte precisamente de ese tipo de modalidad de observación que mejor se puede adecuar. Ahora, ¿qué pudieron captar ustedes en cuanto a que es ventajoso y las limitaciones? Vaya, si se fijan, tiene más limitaciones que ventajas. ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien que me pueda responder? ¿Por qué será? Bueno, según lo que leo, ¿verdad? Dice que va a depender de la proyección del observador, ¿verdad? O sea, tal vez si yo observo no va a ser lo mismo que usted y yo lo hagamos, vamos a tener diferentes ideas tal vez, ¿verdad? Exacto. Dice que es posible confundir los hechos observados y la interpretación de los hechos, ¿verdad? Mi manera de ver no es la misma que la suya, ni la misma que de Jennifer o nuestros demás compañeros, ¿verdad? Sí. Entonces dice, existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Es posible la influencia del observador sobre la situación observada. Entonces, y las ventajas, como dice ahí, solo son 3, son poquitas, ¿verdad? Los fenómenos se estudian dentro de su contexto, los hechos se estudian sin intermediarios, se puede obtener información independiente del deseo de proporcionar. Ahora, si se fija, Bessie, generalmente las limitaciones son en base a qué. Si se fijan, las 4 limitaciones tienen relación, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, aunque pueden ser más las limitaciones, pero la observación ha sido, y por mucho tiempo, la técnica de recopilación de datos más utilizada dentro de lo que es la investigación. Y si se fija, dentro de lo que son las ventajas, son distintas. No necesariamente se marcan dentro de una sola característica, mientras que la limitación se marca así dentro de cómo el observador puede equivocarse. Por eso hay que tratar de evitar esas situaciones, ¿verdad? Vaya, si de repente usted quiere tener diferentes puntos de vista, de acuerdo a la proyección del observador, puede hacer varias observaciones de una misma situación social y puede registrarlo. Y usted puede hacer grupos focales. Eso es una técnica que a su vez utiliza la observación y de esa manera lo puede registrar. Entonces, de esa forma, usted se introduce dentro de esa, vaya, ¿cómo le podríamos decir? Dentro de esa comunidad social, ¿verdad? Porque lo focaliza precisamente en base a una entrevista grupal que usted dirige como moderador a través de un guión de temas o de una entrevista. Esos son los grupos focales, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué busca? Interactuar, ¿ok? Pero usted capta y usted ve cómo de repente quiere ver una situación de cómo contesta, cuáles son sus respuestas, ¿verdad?
y el paso a paso en cuanto a cómo desarrollar ese tipo de grupo. Entonces, es muy ventajoso, pero hay que tratar de evitar esas limitaciones, ¿verdad? Las limitaciones sí hay que tratar de evitarlas de acuerdo a cómo se desarrolla. Bueno, ¿qué otra se menciona ahí? A ver quién me puede decir. Ingrid. A ver, Jamie Nicole. ¿Me escuchan? Isaías. Sí, licenciado, aquí soy. Sí. Vaya, hablemos de la otra técnica más utilizada, la entrevista. ¿En qué consiste? La entrevista consiste en presentar del entrevistador, en concretar una entrevista con anticipación, en conocer previamente el campo, porque uno obviamente no puede hacer preguntas de algo que no conoce. Seleccionar el lugar adecuado también, que son son los principios directos, ¿verdad?, de la entrevista. Entonces, también presentación personal del entrevistador. Esos son según lo que leí, son los principios directos de la entrevista y también tiene sus ventajas y sus limitaciones. En otras palabras, una entrevista es una conversación que usted puede tener con 2 o más personas, ¿verdad? Y debe de tener ciertos esquemas o pautas que usted se establece con anticipación, ciertos objetivos. Vaya, a veces hay entrevistas, yo creo que ustedes la han visto, cuando de repente usted no está tan preparado como pero sí va con un objetivo muy enmarcado de poder recopilar cierta información. Usted se establece objetivos, pero va a depender del entorno de la persona en la cual entrevista. Entonces, a veces no está como preparado. En ese tipo de entrevista es semi-informal, que en este caso es informal y no se estructura. ¿Ok? Ahora, cuando usted la prepara con anticipación, en donde ya la otra persona sabe qué tipo de esquema de preguntas va a tener, entonces de esa manera usted va a poder recopilar cierto tipo de información. Pero ojo, hay ciertas situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ¿ustedes creen que la presentación personal de ustedes ante la persona que ustedes entrevistan tiene mucho que ver? Sí, tienen que ver, abogado, porque en el momento, digamos, como nosotros como estudiantes yo que soy estudiante de Derecho, una entrevista al momento de realizar una entrevista es importante el área de la vestimenta, porque, digamos, no puedo ir de tenis, de camiseta o de jean a hacer una entrevista, y no creo que es muy importante cómo verse en el momento de... Que realice la entrevista, exactamente. Fíjense que aunque no lo crean, el interés que tiene la otra persona lo va a marcar precisamente en base a cómo usted se prepara dentro de lo que es diferentes características. Vaya, imagínense, no es lo mismo entrevistar a alguien en la calle que tener, por ejemplo, un lugar o un clima adecuado para poderlo hacer. ¿Ok? Algo que mencionó, por ejemplo, el compañero anteriormente es que hay que conocer del campo, ¿verdad? De lo que usted va a hablar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? No es que solamente usted va a ir a preguntar, no, tiene que dialogar. Es una conversación. Recuerden que en una conversación ¿qué hay? Hay un emisor y hay un receptor, pero ambos son emisores y receptores casi al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, a usted le interesa registrar la información, pero también le interesa de que la otra persona se sienta de cierta manera interesada de poder responder y así cumplir con los objetivos que usted precisamente se ha establecido dentro de lo que es la entrevista, ¿verdad? Vaya, con las preguntas.
Si ustedes se fijan, ahí habla de cómo debe de formular las preguntas. ¿Cuál debe de ser la regla general en cuanto a las preguntas? A ver si alguien leyó esa parte. ¿Cómo deben de ser formuladas? A ver, ¿algún voluntario? Abogado, deben de ser preguntas abiertas, categorizadas y de estimación. Ok, esos son los tipos de preguntas que usted puede confeccionar tanto para lo que son técnicas como lo que es el cuestionario, como también para la entrevista. Está muy bien. Pero, digamos, cuando usted va a formular las preguntas, ¿usted cree que vale la pena hacer 2 preguntas en una? Por ejemplo, si no contesta la primera, seguro no va a responder la segunda, ¿sí o no? Ok, dice que deben de ser claras y precisas y de fácil comprensión. Exacto, ¿verdad? Imagínense que a alguien no se le vaya a preguntar algo que de repente usted crea que sabe, pero realmente no le va a entender y no va a responder lo que usted pretende recopilar como información. Tal vez también hay otras cosas, vaya. Cuando usted va a formular las preguntas, si usted ya las tiene preparadas con anticipación, formúlelas tal y como usted las preparó. A veces tener la facilidad de palabra como para poder usted hacer algunos cambios, no todos la tenemos. Entonces, esa es la regla general. Formular las preguntas tal y como usted las redactó y en el orden que usted las detalló. Pero ¿qué pasa cuando de repente usted está preguntando en eso, pero no le contesta alguna de esas preguntas? Entonces, de ahí viene otra característica. Hay que hacer y utilizar frases de transición. Hay que hacer comentarios que mantengan la comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque el objetivo suyo es que la otra persona se pueda sentir a gusto en el sentido de poder responder y más adelante usted puede repreguntar. Y usted de repente, si con esta pregunta no pudo sacarle información, lo va a hacer de otra manera. ¿Me entiende? Porque la entrevista recopila muy buena información. Pero así como la observación también tiene sus ventajas y sus limitaciones. Vuelvo con la misma pregunta de examen. ¿Por qué será que tendrá más ventajas y más limitaciones? A ver, si ustedes pueden ver el material. Si se fijan, son 4 limitaciones y son 2 ventajas. De si está diciendo la verdad del entrevistado, podría ser. O sea que si lo dice sinceramente, por decirlo así, en un caso de que se le pregunte algo personal. Generalmente puede haber una incongruencia entre lo que dice y lo que realmente hace. Eso es muy común. ¿Qué va a pasar con la respuesta que usted va a registrar? Va a tener un sesgo. Y al tener un sesgo, ¿qué significa un sesgo? De que lastimosamente la información que le va a brindar esta persona no va a ser cierta. Entonces, al recopilar la información, va a incumplir aquellas características que hablamos. Por ejemplo, no va a ser confiable y no va a tener validez. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otras características pudieron ver ahí en cuanto a las limitaciones? Hace mención Sí, Jennifer, sí. en la influencia que tiene la presentación personal del entrevistador. Porque también no solo la presentación de cómo se ve al vestir, ¿verdad? Sino también el clima que él genere influye bastante. Ajá. Por eso la motivación y el interés que puede usted tener en el entrevistado, ¿verdad? Excelente. Y ahí también en cuanto a la toma de datos. Es que si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo que les decía al principio. Yo creo que esa es la que menos entienden. Donde dice,
todas las respuestas tienen la misma validez. Si no hay interés no hay interés y motivación del entrevistado. Si los datos influyen precisamente la presentación, entonces las respuestas que usted va a obtener van a tener igual validez. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en un cuestionario cerrado. ¿Usted qué piensa? ¿Que el gobierno ha cumplido educación? Sí. No genera comentarios, no tiene ningún registro. Y en cuanto a lo que es la parte de transporte, no. Tienen la misma validez. ¿De qué me sirve de repente tener ese tipo de respuestas si al final de cuentas yo necesito enriquecer? Por eso la oportunidad de hacer una entrevista. Ven que la diferencia en ese tipo de preguntas es distinto, por ejemplo, la de una encuesta. Que en la encuesta sí es más práctico y más sencillo hacer ese tipo de preguntas. Que sean cerradas en ese sentido. No, aquí en la entrevista yo lo que quiero es información. Y entre más información tengo, más yo puedo calificar o cualificar la información que yo tengo. ¿Verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. ¿No? No, abogado. Bueno. Lo que yo quería también para agregar ahí es también la forma en que realizan las preguntas. Por ejemplo, aquí, digamos, hay noticieros que los periodistas hacen preguntas, pero no tienen empatía hacia la gente, o tal vez hacen preguntas muy cerradas y tal vez la persona no entiende muy bien y no puede responder y queda como que fuera incrédula. Entonces, a veces en ese aspecto, las encuestas son mejores porque las preguntas son más abiertas de entender. Pero la diferencia de una encuesta a la entrevista es que la entrevista nos ayuda más a profundizar el tema, o sea, con la persona. Sí. Sí, y recuerde que ahí es donde se tiene que cumplir el objetivo de la entrevista, que es eficaz para obtener datos relevantes y también de que usted a través de esa recopilación de datos, estimadísimo, pueda usted darle un tratamiento estadístico, ¿verdad? Que pueda cuantificar la información. ¿Se imagina de qué me serviría una entrevista si yo no puedo obtener, por ejemplo, esos datos que a mí me interesan? Entonces, vuelvo y repito, no cumplen las características de las cuales habíamos platicado al inicio, que deben de tener precisamente las diferentes técnicas de recopilación de datos. Bueno, listo, gracias, estimados. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Recuerden que mañana estén pendientes, posiblemente ya entradita la tarde les voy a dar los resultados de la unidad 2. Ya logré terminar de revisar sus participaciones en el foro. Ayer el último grupo que le dimos oportunidad de poder entregar su trabajo logró subirlo. Entonces, lo que sí, estimadísimos, es que, bueno, el otro grupo de más noche, como ellos van un poquito más cortos de tiempo, a ellos les entregué las notas el día de hoy. Y una de las características que vi es que hubo 2 grupos que no cumplieron con el procedimiento sugerido, con el procedimiento que se había establecido. Y recuerden que esa era una de las características que debía tener el trabajo, ¿verdad? De que en este caso tenía que ser socializado con su servidor, tenía que haber una interacción, teníamos que hacer correcciones y al final, pues, poder hacer las valoraciones y decirles, miren, está bien, y así procedan a subirlo a la plataforma. Ya con eso ya saben que esa es, como quien dice, el visto bueno para que ustedes tengan un buen trabajo dentro de lo que es el cumplimiento de los objetivos. Dígame, Gabriel. Abogado, una consulta en cuanto a la primera actividad de esta unidad. Sí. ¿Las fichas van a ser en base al tema que investigamos en la segunda unidad o cómo? Sí. Las fichas tienen que ser en base al tema investigado, porque recuerden que el objetivo de las fichas es construir el marco teórico, con excepción de las últimas 2 fichas, Gabriel.
las figurativas. Porque recuerden que es muy difícil, por ejemplo, crear una ficha de escultura en el tema que estamos tocando precisamente aquí en la clase. O, por ejemplo, de pintura. Esas son dos fichas que se les conoce como figurativas. Y creo que hay una tercera que ahí está un poquito más abajo, que es la de película. En algunos temas usted puede obtener información importante en cuanto a lo que es el género de película. Por ejemplo, hay películas que son históricas, hay películas que contienen ciertos temas de interés que tienen relación y de ahí usted puede sacar información. Si no lo obtiene, entonces esa podría ser su tercera excepción. Pero el resto, la mayor parte, por lo menos solamente 3 fichas de las 12, ¿verdad? Se les puede permitir que sean temas diferentes al que ustedes investigaron. Ya el resto, que en este caso, si hablamos que son 12 fichas, el resto de las fichas serían 8 fichas. A ver, 8, 9, 10, 11, 9 fichas. Perdón, 9 serían precisamente dentro del tema que ustedes investigan. ¿Ok? Ok, abogado, muchas gracias. Vaya pues. Bueno, nos conectamos mañana a la misma hora. Ojalá que sean más jóvenes. Ya vamos a terminar. No nos estamos conectando así tan a menudo. Recuerden que el objetivo de ahorita es repasar el contenido para lo que es el aprendizaje que tenemos para esta unidad y también que nos sirva pues para el trabajo de las actividades que estamos llevando a cabo dentro de la unidad número 3. Entonces, si pueden invitar a sus compañeros, sería muy importante. Recuerden que ya solo nos queda, creo que si no más recuerdo, este día de mañana y de ahí tenemos la próxima semana y parte de la siguiente semana, porque recuerden que el examen con ustedes, si no más recuerdo, es el 6 de diciembre, ¿verdad? Entonces, solamente tendríamos pendientes las próximas videoconferencias de la siguiente semana. Entonces hay que aprovechar el tiempo de marcha. Bueno, buenas noches y que descansen, ¿verdad? Nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta luego. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas